Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre las hemorragias intracraneales en RM. Bien, el análisis radiológico. ¿Qué es la hemorragia intracraneal? Supone un 10 a 30% de los ictus o ACV, siendo la forma de peor pronóstico. Su incidencia es de 20 a 24 por cada 100.000 habitantes al año. La resonancia magnética permite una caracterización más precisa que las tomografías en fases subagudas o ya sean crónicas. Las secuencias clave van a ser T1, T2, DWU. También vamos a tener T2, SWI y postcontraste. Ante una hemorragia intracraneal se recomienda realizar una RM de forma prioritaria, excepto en los siguientes casos, que van a ser pacientes mayores de 65 años, hipertensos, con hematomas en tálamos o en ganglios basales, que tienen un origen hipertensivo, y pacientes mayores de 85 años con hematomas intracraneales de cualquier localización, especialmente hematomas lobares que presenten características sugestivas de angiopatía amieloide. Bien, continuamos con el protocolo básico de RM en hemorragias. Este de aquí va a incluir T1, T2, FLAIR, DWI, T2 con contraste, T1 post contraste. También tenemos una angioresonancia dinámica si hay sospecha de lesión tumoral o alguna malformación, y la intensidad de la señal varía según la fase evolutiva del hematoma, que ya vamos a hablar más adelante. Bien, aquí tenemos las fases, ¿verdad? Tenemos la fase hiperaguda, que son durante las primeras 24 horas. Aquí tenemos T1 y su intensa, T2 hiperintensa. En SWI se va a ver que puede mostrar una restricción leve si hay edema asociado. También muestran un halo hipointenso, como podemos ver en la imagen, en secuencias de susceptibilidad paramagnética. En esta fase va a predominar la oxihemoglobina intracelular, que aún no ha sido degradada, y el sangrado se ve poco visible en T1, pero se va a ver más claramente en T2. Ahora la fase aguda, que va de 1 a 3 días, en T1 la vamos a ver hipointensa o más isointensa, en T2 hipointensa, y en DWI puede haber restricción por edema citotóxico. Aparece desoxihemoglobina intracelular, que es paramagnética, y se ve hipointensa en T2. Por eso es útil para diferenciarlo en esta fase. Las fases subaguda temprana son de 3 a 7 días, en donde T1 vamos a ver hiperintensidad, como podemos ver en la imagen, y en T2 vamos a ver hipointensidad o puede ser de forma variable. Aparece metahemoglobina intracelular, que produce señal alta en T1. La fase subaguda tardía, que es de una semana a un mes, T1 va a estar hiperintensa, T2 hiperintensa también, y se forma metahemoglobina extracelular. Ambas secuencias muestran alta intensidad de señal. En la fase crónica tenemos T1 hipointenso o isointenso, T2 hiperintenso con un halo o anillo, o se puede ver también de una forma de línea, hipointenso. También tenemos presencia de hemosiderina y ferritina, que son altamente paramagnéticas, y el T2 va a mostrar un halo muy oscuro, que es efecto de susceptibilidad magnética. Aquí tenemos una tabla que resume lo que hemos visto de los estadios evolutivos de las hemorragias intracraneales y su apariencia en resonancia en secuencias de T1 y T2, y el tiempo, que es lo que ya mencionamos. Ahora, la secuencia T1 va a ser sensible a la presencia de metahemoglobina, sangre aguda o hiperaguda va a ser isointensa, la subaguda va a ser hiperintensa y la crónica va a ser hipointensa con anillo. Sirve para determinar fases subagudas de hemorragia y evaluar si hay captación tumoral. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de trombosis venosa, un corte sagital de RM en secuencia T1, en donde se ve hiperintensidad del seno dural longitudinal superior en relación con trombosis. Y aquí vamos a tener un corte axial de RM en T2, que se va a ver hiperintensidad con pérdida de evolución de señal de flujo en el interior del seno longitudinal. Y estos hallazgos son compatibles con trombosis venosa. En la secuencia T2 es muy útil para detectar cambios agudos e hiperagudos. La fase hiperaguda va a ser hiperintensa, la fase aguda hipointensa por desoxihemoglobina, y la fase subaguda tardía hiperintensa por la metahemoglobina. Y en crónica halo hipointenso por hemosiderina. Ahora la de aquí vamos a tener un corte axial de RM en T2, donde se va a ver una hemorragia parietal con sangre en diferentes estados evolutivos y discreta leucoencefalopatía. Pequeños focos puntoiformes hipointensos, que son microsangrados crónicos parenquimatosos de distribución predominante periférica en lóbulos parietales. La secuencia de WI detecta restricción de la difusión por edema citotóxico, no es útil para el hematoma en sí, pero sí para diferenciar infarto hemorrágico o microinfartos. La secuencia SWI detecta productos de degradación hemática, hemosiderina, ferritina y desoxihemoglobina. Es muy útil en hemorragias crónicas y microhemorragias, y es el artefacto de Blooming, que son zonas hipointensas más marcadas en T2. Ahora, en cuanto a la etiología, lo dividimos en hematomas lobares y no lobares. Los lobares se localizan superficialmente en los hemisferios cerebrales. En los pacientes ancianos la principal causa va a ser angiopatía mieloide, que ya vamos a explicar más adelante. Y los hematomas no lobares se localizan en estructuras profundas, como son ganglios de la base, tálamo, protuberancia y cerebelo. La causa principal de este tipo de hematoma es la hipertensión arterial crónica. Aquí tenemos etiología primaria, etiología secundaria, que ya vamos a hablar ahora.
Tenemos las hemorragias intracraneales primarias, hemorragia por angiopatía hipertensiva. Las arterias lenticuloestriadas perforantes de la arteria cerebral media se afectan especialmente y por eso la localización de estas hemorragias tiene más predilección por los ganglios de la base, o sea, tanto el putamen como el núcleo caudado que podemos ver en la imagen en un 60-65% y un 20-25% en casos de tálamo. Localización, como ya dijimos, ganglios basales, tálamo, protuberancia, cerebelo y está relacionado con microneurismas de Charcot-Bouchard. Ahora, en los hallazgos de RM son infartos lacunares de hiperintensidad de señal lineal en secuencias T2 FLAIR rodeado de ganglios de la base, espacios perivasculares dilatados centrales, así como la presencia de microhemorragias de localización profunda de los ganglios de la base. Aquí tenemos las típicas localizaciones de hemorragia intracraneal asociada a la angiopatía hipertensiva, que son ganglios de la base, tálamo, tronco y hemisferio cerebeloso. A, ganglios de la base, B, tálamo, C, tronco y D sería hemisferio cerebeloso. Bien, la hemorragia hipertensiva, el spot sign, que se manifiesta como la extravasación de contraste en el interior del hematoma, indica un sangrado activo y se considera un factor de crecimiento independiente y pronóstico. Este es un hallazgo de RM asociado a angiopatía hipertensiva en donde podemos ver microhemorragias centrales en ganglios de la base en la figura A, en la figura B y C, secuencias T2 y FLAIR con infartos lacunares crónicos. Listo. La hemorragia por angiopatía amiloide se caracteriza por una acumulación progresiva de beta-amiloide en las paredes de los vasos corticales, cuya ruptura produce hemorragias de localización lobar con mayor frecuencia en regiones posteriores, como son lóbulos occipitales y temporales posteriores. Generalmente en individuos de mayor avanzada, las características radiológicas: hemorragia lobar espontánea con tendencia a la recurrencia, deterioro cognitivo y demencia y déficit neurológico transitorio. Aquí podemos ver biomarcadores de imagen de RM asociados a la angiopatía, en donde en el corte A vamos a ver secuencia T1 sin contraste con hematoma lobar subagudo que muestra hiperintensidad por hematoglobina. En la 2, secuencia de susceptibilidad magnética que muestra múltiples microhemorragias de distribución periférica. Y así sucesivamente. Tenemos la hemorragia por angiopatía amiloide, en donde en RM T1 va a ser hiperintenso en subagudo, T2 va a ser hiper o isointenso, SWI, microhemorragias periféricas, siderosis cortical, y también vamos a tener los biomarcadores en RM, que son 5, múltiples microhemorragias periféricas de localización lobar, leucoreiosis o hiperintensidades en sustancia blanca, siderosis superficial a nivel de la corteza, pequeños microinfartos cerebrales periféricos y dilatación de los espacios de Virchow-Robin. Aquí tenemos la clasificación de este tipo de hemorragia, que son los criterios de Boston. Bien, continuamos con la angiopatía asociada a inflamación, edad mayor a 40 años, los síntomas son agudos o subagudos, lesiones hiperintensas en T2 FLAIR de la sustancia blanca con distribución parcheada o confluente, como podemos ver en la figura 5. Generalmente van a ser asimétricas y se extienden a la sustancia blanca subcortical. La presencia de más de una de las siguientes lesiones hemorrágicas cortico-subcorticales, como macrohemorragia cerebral, microhemorragia o siderosis cortical, van a delimitar este diagnóstico. Y va a tener ausencia de neoplasia. Entonces aquí vemos una angiopatía asociada a inflamación en un paciente varón de 72 años con crisis, en donde en la A vamos a ver que en la sustancia blanca izquierda hay sin restricción en difusión, y en la B se acompaña de una captación leptomeningia. Bien, continuamos con las hemorragias intracraneales secundarias, cuyas causas van a ser lesiones vasculares y vasculares netamente. Las vasculares, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, fístulas durales y cavernomas. Y también tenemos la vascular en sí, que son infartos hemorrágicos de causa arterial o venosa o hemorragias producidas por coagulopatías. Ahora, la localización parenquimatosa intracraneal, a ver, aquí hemos dividido en cuanto a las localizaciones, ¿verdad? Esto de aquí que serían las hemorragias intracraneales secundarias. La localización parenquimatosa no es de gran ayuda porque todas las causas pueden producirla. La hemorragia del tronco es más específica. En el cerebelo la causa más frecuente son las malformaciones vasculares, tanto malformaciones arteriovenosas como fístulas durales, y la localización intraventricular se produce en pacientes con coagulopatías como aneurismas y MAP. También las hemorragias múltiples pueden ser causadas por coagulopatías, metástasis o infartos. Tenemos el primer tipo, que son las hemorragias tumorales, tumores primarios o metástasis como melanoma, se va a ver sangrado heterogéneo y edema persistente. En la RM, que vamos a encontrar hemorragias heterogéneas y complejas con sangre en distintos estadios evolutivos, identificación de tejido tumoral no hemorrágico con captación de contraste, persistencia de edema y efecto de masa en estadios tardíos, sugiere la posibilidad de metástasis, y la presencia de un halo de hemosiderina irregular o continuo con edema creciente, como podemos ver aquí. Este de aquí va a ser un glioblastoma que se presentó como hemorragia intracraneal en corte axial de TAC y RM. Bien, continuamos con la MAP, que este de aquí son lesiones vasculares de alto flujo conformadas por vasos sanguíneos anómalos que contienen un nicho de vasos displásicos denominados nidus, nutrido por bacterias y con drenaje venoso. Las micromap son aquellas que se presentan un nidus menor a 1 centímetro o pueden no tener el nidus, pero relleno de vena precoz. En la RM, en secuencia T2, vamos a ver vasos patológicos y el nidus que se visualizan como estructuras serpentiginosas con flujos vacíos. Hay que buscar la malformación arteriovenosa en los bordes del hematoma y no en el centro. Y en la angio RM y drenaje venoso precoz vamos a encontrar el nidus, como podemos ver aquí en la imagen.
Aquí tenemos la fístula dural, que son anastomosis patológicas entre arterias meninges y senos venosos, anomalía entre arteria dural y vena cortical, riesgo de sangrado alto con drenaje venoso. Los hallazgos: ausencia de nidos vascular, drenaje venoso precoz y aumento del número de venas medulares profundas. En SWI vamos a ver venas dilatadas que reflejan congestión venosa, hiperintensidad de señal en las venas, refleja drenaje retrógrado, en T2 edema y hemorragia perilesional y riesgo de sangrado, edema en microhemorragias. Como podemos ver aquí en la figura, a nivel de CID refleja el flujo arteriorizado secundario de drenaje retrógrado cortical venoso que nos ayuda a localizar el punto de la fístula dural. Por último tenemos cavernoma, el cual en T1 vamos a ver hiperintenso si hay sangre subaguda, T2 se presentan como lesiones en palomita de maíz con un halo hipointenso, en SWI halo hipointenso de hemosiderina, sangrado activo brillante. Cuando sangran este de aquí se presenta como una imagen en huevo frito, que corresponde al cavernoma, como podemos ver en la imagen de la resonancia. Corresponde al cavernoma con una hemorragia aguda, subaguda adyacente y fuera el anillo de hemosiderina con edema y efecto masa. Este es un cavernoma hemorrágico en el hemisferio cerebeloso derecho, con imagen en huevo frito, donde podemos observar el cavernoma en el margen lateral derecho, que es hipointenso en secuencias T2, con fuerte efecto de susceptibilidad SWI. Presenta un sangrado adyacente que podemos ver en la flecha, que muestra hipointensidad en T2. Ahora, aquí en el cavernoma, que lo divide en 4 tipos, el primero se caracteriza por un core hipointenso en T1 en relación con hemorragia subaguda. El tipo 2 presenta un core reticulado con señal mixta en T1 y T2. El tipo 3 tiene un core iso o hipointenso en T1 e hipointenso en T2. Y el 4 se visualiza como focos puntiformes de caída de señal en secuencias de susceptibilidad paramagnética. Este de aquí son sus respectivas resonancias y esta es una tabla de resumen multisecuencia en las etiologías que ya hemos mencionado, tanto hipertensiva, amiloide, tumoral, MAP y cavernoma, en T1, T2 y SWI. Muchas gracias.